Evangelio según San Mateo. San Mateo 27. Desde el versículo 57. Llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El versículo 57. Entonces, habíamos visto cuando fue crucificado Yeshua en la cruz y lo que representaba eso, ¿no? Representaba que el castigo que tenía que venir sobre la humanidad por cuanto había sido rebelde contra Dios se estaba cargando en Yeshua. Y Él de esa manera nos estaba redimiendo para poder permitirnos nuevamente caminar en la senda del Padre. Ese era el propósito. Entonces hoy en día muchas personas no entienden muy bien el significado de el que Él haya muerto en la cruz. Por eso dicen: mira solo la cruz, mira solo la cruz. No observes otras cosas, mira solo la cruz. Sí, cierto, mira solo la cruz. Pero para caminar y hacer alianza. Esta mañana estábamos hablando de lo que representaba el Shabbat, ¿no? Y decía en Isaías 56, ¿no? 56, que a los que guarden mi pacto, mis días de reposo, a los extranjeros, dice, que guarden mi pacto, mis días de reposo, yo aceptaré sus sacrificios. Y eso hay que entender, que había muchos extranjeros que querían unirse al pueblo de Dios, que querían ser parte del pueblo de Dios. Entonces, Dios le estaba abriendo las puertas. En ese mismo capítulo habla acerca de los eunucos también. Dios le estaba abriendo las puertas entonces a todos los extranjeros. Ustedes también pueden venir a ofrecer los sacrificios. ¿Cuáles eran los sacrificios que se ofrecían para entrar en pacto con Dios? Había el primer sacrificio, que era el sacrificio de reconciliación. En la lista de sacrificios de Levítico empieza con sacrificio de reconciliación. El sacrificio de Pesach era un sacrificio de reconciliación, era un sacrificio de libertad, era un sacrificio que le permitía otra vez al pueblo caminar conforme a la voluntad del Padre. Entonces de ahí se arrancaba ya una persona para ser parte del pueblo. Entonces el templo estaba para eso. Pero ¿qué habían hecho los judíos, los fariseos? Ellos habían corrompido el templo. Entonces ellos a los gentiles le pusieron otro lugar, hicieron un muro. Ellos habían creado un muro donde gentiles o extranjeros hasta ahí no más pueden llegar. Aquí solamente para judíos. También ellos le cobraban impuestos, cobraban esto, hacían, y le pusieron muchísimos requisitos a los extranjeros que querían acercarse al Padre. Por eso es que Yeshua, cuando vino al templo, dijo: ustedes hicieron casa de ladrón de la casa de mi Padre. Por eso es que se enojó bastante. También cuando Pablo dice que Jesús en la cruz derribó la pared de intermedia de separación, se refería a todas las leyes impuestas por el judaísmo, no por la Torah, por el judaísmo, leyes que ellos imponían para que uno pueda ser parte del pueblo de Dios. Pero Yeshua, al morir en la cruz, rompió todas esas leyes, toda esa barrera, todo impedimento. Entonces uno podía hacerse otra vez
parte del pueblo. Entonces, ¿cuál sería nuestro sacrificio nosotros que le presentaríamos a Dios? Sería el sacrificio de Yeshua en la cruz. Nosotros le presentamos ese sacrificio. Pero, ¿qué dice ahí? A los que aceptan mi pacto. ¿Para qué vos venís a hacer un sacrificio delante de Dios? Porque querés reconciliarte con Él. ¿Y qué significa reconciliarte? A partir de ahora querés caminar otra vez como Dios estableció al principio. ¿Y cómo Dios estableció al principio? Obedeciéndole, siguiéndole y teniendo el propósito de ir al reino. Ese es el plan de Dios para el sacrificio. Y eso habíamos visto el culto pasado. Y Yeshua había dicho últimas palabras, vamos a recordar, versículo 49. Pero los otros decían, dejad, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y nosotros sabemos que ese gran clamor fue consumado es. Quiere decir, todo ha sido cumplido. Inclusive bebió últimamente la bebida amarga para decir consumado es. Ahora, el versículo 55, estaba allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Yeshua. ¿Qué dijo este señor? Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Hay que entender una cosa. Vamos a tratar de leer todas las partes donde Yeshua fue sepultado y a ver qué captamos. Todos los evangelios, vamos a leer todo el evangelio. Este José de Arimatea, según dice, esta ciudad de Arimatea quedaba en una región más o menos de Efraín. Una región de Efraín, entre Judá y Efraín. Él era una persona importante, era miembro del Sanedrín. Y no era fácil que a un preso por sedición se le otorgue el que se le lleve su cuerpo, ¿no? Porque normalmente las personas permanecían ahí días o por lo menos horas, muchas horas. La idea era que sufran y que sean exhibidos a la gente. Entonces, pero Yeshua rápidamente murió. Inclusive ellos no pudieron creer que ya estaba muerto, porque tenía que por lo menos vivir unas 24 horas o unas 48 horas tenía que estar ahí viviendo. Morir lentamente, esa es la idea. Pero él murió rápido. ¿Por qué murió rápido? Porque él mismo decidió morir. No es que le mataron. Nadie le mató a Yeshua en la cruz. Nadie le mató. Él decidió, bueno, llegó la hora, entregó su espíritu y murió. Entonces este José de Arimatea era una persona muy importante y tenía el propósito de sepultar a Yeshua. Esto estaba ya profetizado también en la Escritura. Recuerden que cuando uno mira, ¿no?, la Torá, podemos recordar que hubo también en la Biblia un José que rescató a su pueblo. ¿Se acuerdan? José, el hijo de Jacob, rescató a su pueblo, le dio toda la comodidad para que ellos vivan en Egipto. Y después, antes de morir, él llamó a sus hermanos y le dijo, Dios les va a visitar y les va a librar de este lugar. Cuando eso suceda, llevarán mis huesos de aquí. Van a sacar mis huesos de este lugar. Haciéndonos entender que nosotros vamos a heredar un lugar y nosotros vamos a vivir ese lugar. Y este José representaba a todos los israelitas que iban a vivir en el extranjero y que iban a morir confiando en que un día iban a ser restaurados y nuevamente volverían a la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob. Eso representaba a José en aquel tiempo. Entonces José ahora está llevando José de Arimatea, ¿no?, que es de Efraín, está llevando el cuerpo de Yeshua está pidiendo por él para ser sepultado, como diciendo, yo quiero llevarle a Yeshua en un buen lugar donde él va a nuevamente levantarse para después ir a reinar en el cielo. No quería dejarlo ahí en la cruz, que significa maldición y juicio. Entonces por eso Pilato le permitió. Era parte de la profecía.
Bueno, vamos a seguir leyendo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Bueno, esto yo quiero mostrarle acá en nuestro evangelio, en qué tiempo ocurrió aproximadamente la muerte y la sepultura de Jesús. En qué momento era, qué fecha era, qué horario y qué día. Por eso vamos a empezar mirando Marcos capítulo 15. En Marcos 15, ya seguidamente el siguiente evangelio es Marcos 15. Dice así. Marcos 15, 42. 15, 42. Cuando llegó la noche, otra vez dice así, ¿no? Porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y en otras traducciones, cuando yo he visto, ahí decía para el día de Shabbatón, decía. Víspera para el día de Shabbatón, que significa gran Shabbat. ¿Qué es un gran Shabbat? Era un día especial, era una moed, una fiesta. ¿Y qué es lo que iba a comenzar en esa hora? La fiesta de los panes sin levadura. Entonces, Yeshua murió el 14 del primer mes, entre las 2 tardes, como está establecido en la Torá, ¿no? En la escritura. Aproximadamente dice que a la hora sexta hasta la hora novena, Él estuvo en la cruz. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Él estuvo en la cruz y aproximadamente a las 3 de la tarde Él murió. Todavía del día 14. Entonces después, mientras lo bajaban de la cruz, mientras hacían los pedidos, hay gente que dice que era muy difícil que eso se haga todo en pocas horas, porque las horas pasan rápido. Porque cómo va a ir hasta Jerusalén y va a venir otra vez, le va a llamar. En ese momento las distancias es como de acá hasta Colegio Sargento Silva o hasta Luque. No era muy difícil ir y volver. Subiste en un caballo, en un burrito, te iba y ya llegaba. O generalmente se usaba los mensajeros que corrían. Por ejemplo, José Arimatea puede usar uno de sus siervos. Mira, vas a decirle a Poncio Pilato, rápido, que quiero eso. Entonces él corría y le decía eso, le llevaba la nota y traía otra vez. Así era, ¿no? La manera de comunicarse. Había los correcaminos, los que llevaban el mensaje rápido, llevaban y traían. Entonces se podía hacer todo en 1 o 2 horas. Y era las 3 de la tarde, ahora pasó las 4, después entre las 5. Entonces más o menos a las 6 de la tarde José Arimatea pidió todo eso, ya estaba oscureciendo, ya estaban entrando en el horario, en el tiempo de Shabbatón, panes sin levadura. Así, entonces podemos entender que estaban entrando ya en el tiempo de descansar. No de reposo semanal, por eso en otras escrituras dice Shabbatón. Muy importante entender eso. No es simple Shabbat semanal. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo del Señor. Osadamente, ¿qué quiere decir? O sea, no tenía miedo. Y se explican también algunos porque él era una autoridad ahí. Y Pilato estaba como también tenso, ¿no? Mira, exijo que me des el cuerpo de Yeshua. ¿Qué pasaría si no le da? Entonces él iba a usar su influencia para rebelarse contra Pilato. Bueno, Pilato se sorprendió, fíjense lo que ocurre acá. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. ¿Cómo que ya está muerto? Pero a las 12 le crucificamos, ahora son las 5 de la tarde o 5:30, ya tan pocas horas ya murió. Yo pensaba que iba a estar hasta el día siguiente, iba a amanecer ahí toda la noche, al día siguiente le iba a estar viendo todavía. Esa era la idea.
La idea es que todo el mundo vea al que fue crucificado por sedición. Pero Yeshua ya había muerto. Después, e informó por el centurión, les dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Entonces, todos ellos observaron lo que estaba ocurriendo en ese momento. Se dan cuenta que algo muy importante, este José Arimatea aparece recién acá. Él no estaba, no le veíamos en los planes antes. Recién aquí, en la hora de sepultar a Yeshua, aparece, pero él es como que se encarga de todas las cosas, como que Dios le usó para solucionar un problema grave. ¿Por qué? Si no hubiera aparecido José Arimatea, el cuerpo de Jesús iba a seguir colgado ahí en el madero. Entonces se iba a quebrantar algo que dice la Torá, que no dejarás un cuerpo colgado hasta la noche. Pero los romanos tenían la idea de dejarle hasta la noche. Entonces tenía que aparecer alguien que pueda interceder entre romanos y entre los judíos. Se puede decir entonces que es el mismo papel que hizo en la antigüedad José, cuando él, con su posición, podía hacer que su pueblo sea rescatado del hambre que estaba aconteciendo en aquel momento. Bueno, recuerden que el lugar de sepultura de Yeshua era una sombra de que ahí va a levantarse. De aquí voy a salir para reinar. De aquí voy a salir para establecer el principio de la resurrección para todas las personas. Ese era lo que significaba ese lugar de sepulcro. No el lugar donde iba a estar. Entonces por eso José cuando murió también dijo, yo voy a morir, ustedes van a sacar mis huesos de aquí. Este lugar, Egipto, va a representar, de aquí Dios va a levantar a su pueblo, va a sacar a su pueblo para que vaya y more en la tierra que le juró a Abraham, Isaac y Jacob. Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23. El versículo 50, vamos a leer. Había un varón llamado José de Arimatea, nuevamente aparece, ¿no? Y es una cosa muy importante porque en los 4 evangelios se le menciona a él, a José de Arimatea. Tiene un significado profético. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Fíjense, aquí explica quién era él. Miembro del concilio, varón bueno y justo. Esto también nos puede hacer entender que no todas las personas, por estar en otra denominación o congregación, son malas o están mal. Fíjense que él era miembro del concilio, el propio concilio fue el que decidió sentenciarle a Yeshua. ¿Sí o no? Él estaba también con los del Sanedrín. Entonces todas estas personas, muchas personas piensan que todos los judíos son malditos, son malvados y son dignos de muerte, ¿no? Pero él dice que era bueno y justo. Entonces si vos encontrás que entre todos los judíos de esa época había un bueno y justo, suficiente ya para no llamarle a todos los judíos malditos ni malvados. No puede decir por causa de los judíos murió Jesús. Los judíos eran malvados, porque entre ellos había personas que no estaban de acuerdo con todo lo que había ocurrido. Igual que cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, nosotros siempre le decimos esos malditos nazis, ¿no? Que mataron a los pobres judíos. Pero no todos los nazis estaban en contra, o sea, a favor de lo que hacía el gobierno de Alemania. Inclusive muchos alemanes fueron ejecutados por protestar y por reclamar lo que se estaba haciendo. Por eso hoy queríamos ver la película de la lista de Schindler, pero se nos fue la luz. Justo cuando decidimos ver, se nos fue la luz. Se acabó. Quedará para la próxima. Es muy interesante ver que hay personas que son movidos a misericordia, que tienen una posición, tienen un rango, tienen un interés, pero
de repente, eso es lo que más me llamó la atención de la película, le movió algo en su corazón, que inclusive no le interesó más ni el dinero, perdió todo su dinero por salvar vidas de personas, que en ese momento eran considerados como nada. Los alemanes mataban a los judíos como si fueran perros, los consideraban perros. Había uno que, así como si estuviera entrenándose, como jugaba a tiro al blanco por los judíos. Y eso era verídico, eso era real. Entonces, en aquel tiempo había gente que se movía a misericordia. Fíjese usted que aparece un romano llamado Cornelio, que dice que amaba a los judíos y quería ayudar a los judíos y ofrendaba para los judíos y servía. Cuando para muchos romanos los judíos eran una raza maldita y unos plagas y no valían para nada. Así era. Entonces, hay personas que son movidos por la misericordia en sus corazones. Sigamos leyendo. Dice, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Y fíjense por qué. Esto es muy importante. Hoy nosotros hemos confirmado que el Shabbat tiene relación con esperar el reino de Dios, la voluntad de Dios. Entonces esta persona dice que esperaba el reino de Dios. Entonces una persona, alguien que realmente espera el reino de Dios, va a distinguir cuando lo que está ocurriendo se relaciona con el reino. ¿Por qué este no consintió? No consintió, ahí está. No consintió con lo que hacían los demás, porque él notó, Yeshua tiene algo que ver con el reino y yo espero el reino. Esta palabra que él habla se relaciona con el reino de Dios y yo estoy esperando ese reino. Pero cuando una persona no tiene luego ni la mínima idea de qué significa el reino, claro, lo que esté escuchando relacionado con el reino no va a entender de qué se trata. Que el reino de Israel, que 12 tribus, que levantará a Israel, que reunirá a las naciones. ¿De qué está hablando? No va a entender. Entonces la palabra llega a las personas que estaban anhelando algo. Recuerden que dice que al que tiene sed le dará de beber, dice. Al que tiene sed. Y al que no tiene sed, bueno, no necesita agua. Entonces es una persona que esperaba el reino. Sigamos, 52. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de Shabbatón. ¿Qué es ese Shabbatón? Panes sin levadura. Entonces, no era ¿cómo se dice? Día de reposo, como cree la gente. Imagínense, si Jesús murió hoy y dice que estaba por comenzar el día de reposo, quiere decir que si él murió y tiene que estar sepultado 3 días, ¿no? Porque dice que 3 días estuvo sepultado. Entonces murió hoy viernes, mañana es sábado, supuestamente, ¿no? Si era sábado, mañana es sábado. A las 3 de la tarde, sábado, sería un día. Después, el día domingo, a las 3 de la tarde, de sábado a domingo sería 2 días. Y el día lunes, a las 3 de la tarde, serían 3 días. Y si a él le encontraron por la mañana, dice, bien temprano, entonces le encontrarían el martes bien temprano. Pero la Biblia dice que le encontraron el primer día de la semana. Y martes no era considerado el primer día de la semana. Entonces algo raro ocurrió acá. Entonces él no murió un viernes como dice la gente, como enseña la tradición, ¿no? Él murió entonces, ¿qué día murió? Un miércoles a las 3 de la tarde. ¿Está bien? Miércoles a las 3 de la tarde murió. Entonces, jueves a las 3 de la tarde, un día. Viernes a las 3 de la tarde, 2 días. Sábado a las 3 de la tarde,
3 días. Y se le encuentra el primer día de la semana, el domingo, bien temprano. Él ya había resucitado ya antes que termine el Shabbat. Inclusive ahí podemos notar que si vamos a seguir la secuencia de 3 días y 3 noches, exacto, si vamos a seguir esa frecuencia, Él estaría resucitando antes que termine el Shabbat. Resucitaría en Shabbat porque el Shabbat significa el comienzo del reinado. Y aparecería en el primer día de la semana porque el primer día de la semana representa el 8º milenio, que quiere decir el comienzo de la eternidad. Eso significa el 8º milenio. Recuerden que el 8º milenio ya no se dice más milenio porque comienza pero no termina más. Comienza, a partir del que termina el 7º milenio, comienza el 8º milenio que ya no tendrá más fin. Por eso es que muchas culturas le consideran al número 8 infinito. No sé si escucharon por ahí, el número 8 quiere decir infinito. Inclusive su símbolo, ¿no?, es infinito. Es considerado así. Entonces, ¿cuándo comienza el 8º milenio? Cuando, después de la batalla de Armagedón, cuando Dios destruye a todos los enemigos de Israel y después todos son enjuiciados en el juicio del trono blanco. Satanás es echado al lago de fuego, todos los pecadores con él, la muerte y el Hades también. Y después ya Juan dice que en una visión ve a la ciudad santa descender del cielo, como una esposa ataviada, dice, preparada para recibir a su marido. Así está escrito en la Biblia. Bueno, continuemos. Eso es entonces para entender el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Continuemos sobre este tema. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. En la Biblia menciona que el primer día de la semana algunas mujeres querían ir a ungirle a Jesús. ¿Qué es lo que significaba eso? A ponerle como perfumes o como cremas, pomadas, para que el cuerpo se mantenga siempre, no se descomponga rápido, ¿no? Eso era una tradición y una costumbre entre los judíos. Eso sería como ungirle, prepararle. Pero aquí dice algo muy interesante que había ocurrido antes. Ya él había sido ungido. Vamos a ver. 19:38. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Yeshua, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. Y acá alguien aparece con él. También Nicodemo, el que antes había venido a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Anteriormente yo tenía un concepto errado acerca de Nicodemo, porque así me habían enseñado, ¿no?, que él nunca cambió y él nunca se arrepintió. Nunca, pero acá dice, siempre me enseñaban, a Nicodemo no se le ve más después, no se escucha más que él estuvo con los apóstoles, que estuvo, entonces él por lo visto su corazón nunca cambió y al final volvió al mundo. Pero la Biblia no nos enseña así, la Biblia no nos dice así, al contrario, la Biblia nos muestra que en el momento crucial, clave, aparece Nicodemo. En el momento en que José de Arimatea le está pidiendo a Pilatos por el cuerpo, es como que está queriendo rescatarle del madero. Es como que está también haciendo que la Torá se cumpla, de que nadie debe permanecer en el madero hasta la noche. Aparece también Nicodemo. Y no sé qué charla habrán tenido. Me gustaría saber qué charlaban Nicodemo y José de Arimatea. ¿Qué será él? ¿Vos qué creés? Dice que él dijo que iba a resucitar. ¿Vos qué pensás? No sabemos qué habrán comentado.
Pero sí ellos hicieron una obra muy importante, por eso Juan les pone acá en la escritura. ¿Y qué dice así? También Nicodemo, el que antes había venido a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzo. Entonces ellos dicen que trajeron compuesto de mirra y aloes de 100 libras. Entonces ellos ya habían comprado y ellos mismos le estaban ungiendo. Yo me imagino, ¿no? Ellos, personas importantes. José de Arimatea, una persona importante. Nicodemo también. ¿Por qué están haciendo eso? Porque ellos podían entender, este hombre era un hombre de Dios. Era un hombre importante dentro de sus corazones. Pero nosotros le consideramos como medio cobardes, como medio miedosos. Sí, es una prueba de que toda clase de seguidores hay en la Escritura. Hay también los que somos muchas veces un poco cobardes, pero a la hora de la verdad, cuando ya no hay más caso, ahí nos presentamos. ¿En qué momento apareció José de Arimatea? Osadamente, y junto a Nicodemo se presentan ante Pilato y queremos el cuerpo de Yeshua. No vamos a permitir que esté hasta la noche. ¿Acaso alguno de los discípulos se animó a eso? Todos los discípulos corrieron, escaparon, se fueron. Nadie se animaba, ¿no? Porque todos sabían que podían correr esa misma suerte. Entonces Dios usó en ese momento a estas personas para cumplir esta tarea. Y ya le estaba ungiendo. ¿Y esto qué era? Tomando pues el cuerpo de Yeshua, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y ayer nosotros estábamos compartiendo un poco lo que significa ungir, ¿no? Y viene de la palabra Mashiach y de la raíz Mashá. Y la palabra Mashá es igual que frotar o dar masajes o preparar, dice. Hacer un preparado. Ese es Mashá. Es como que le está preparando a una persona para algo, para un fin, para un propósito. ¿Y a quién se les preparaba? Se les preparaba a los reyes para reinar. Se les preparaba a las doncellas para el matrimonio. Se les preparaba a los sacerdotes para ministrar. Se preparaba también a los profetas para enviarlos a predicar, a llevar el mensaje. Siempre el amashá o el masaje era una etapa de preparación. ¿Qué creen que ustedes están haciendo en este momento? Nicodemo con José de Arimatea. Le están preparando a Yeshua para sepultarle. Pero la realidad, le están preparando para que Él sea levantado de entre los muertos. Para que sea la primicia de los que habíamos de resucitar. Es como un símbolo. Si Él pasó todos los procesos que nosotros tenemos que pasar, entonces nosotros también en esta vida tenemos que prepararnos. Tenemos que ser ungidos. Amén. ¿Qué es lo que nos unge? Si la palabra representa siempre el aceite de Dios, la unción de Dios, quiere decir que a medida que estamos escuchando, compartiendo, reuniéndonos, estamos siendo preparados. Por eso dice Pablo que con Cristo, con Yeshua, con el Mesías, estoy juntamente crucificado, dice. Yo también fui a la cruz con Él. Y yo también descendí en la sepultura con Él. Y yo también fui preparado, como Él fue preparado, para un día levantarme en la resurrección. Todas estas cosas es lo que estamos aprendiendo de lo que significa la sepultura de Yeshua. Así que no hay que temerle al momento en que llega ese final, ¿no? Hay que saber si estábamos nosotros preparándonos. Estamos preparando nuestra vida, nuestro corazón. Para los judíos esto representa la unción. Es como prepararle para que pueda acceder al Seol, al mundo de los muertos, como le llaman algunos, al Seol,
donde va a tener reposo con el poderoso. Así. Pero nosotros vemos que ellos creen que de ahí va a salir al reino que Dios va a establecer. Pero ellos no saben cuándo, ellos no saben cómo. Es igual que cuando uno va a sepultar cuando uno va a plantar una semilla, tiene que cerciorarse de que la semilla sea buena, esté bien formada, preparada, hecha, y prepararla en la buena tierra para estar seguro de que en el futuro va a salir algo bueno. Por eso hasta ahora los judíos consideran el cuerpo como una semilla, como algo que va a dar un fruto alguna vez. Y nosotros sabemos que la Biblia, según Tesalonicenses, dice, vamos a ver lo que dicen Tesalonicenses. Vamos a ver, Tesalonicenses 4, primera Tesalonicenses 4. Dice, versículo 14, porque si creemos que Yeshua murió, fíjense, murió, primero, si creemos que murió, que entregó su vida, que dijo consumado es, y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Durmieron en él quiere decir confiaron en su muerte y en su preparación, en todo lo que representaba él. Por eso dice en su nombre, en su nombre. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Él va a descender del cielo, dice. Va a descender del cielo y los muertos en el Mesías, en el Mashiach, en el Mashá, los preparados en él, los que han sido, los que han recibido el ungüento, los que han recibido el aceite, la crema, los que han sido sanados. Eso quiere decir, por eso es muy clave esta palabra. Lastimosamente nosotros la palabra Cristo la tenemos muy superficial y ni siquiera entendemos porque es de traducción griega y que quiere decir muchas veces otras cosas. Pero la realidad es que en Cristo estoy, quiere decir estoy preparado, estoy ungido, estoy listo. Eso también es. Sanado también quería decir. Porque también para curar enfermedades ellos ungían, ellos hacían todas esas cosas. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Este era el propósito de ungirle y envolverle en una sábana y sepultarle. Es como te estoy convirtiendo en una semilla. Y dentro de poco, así como ese gusano que se queda en un lugar, vas a salir de ahí como una mariposa y vas a volar. Así quería decir. Bueno. ¿Qué nos falta? Terminemos Mateo, ¿no? Nos falta Mateo, termina ya. Versículo 60 entonces. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Al día siguiente, fíjense lo que pasó al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, fíjense que acá dice, al día siguiente después de la preparación. Quiere decir que ya estábamos en... La preparación es cuando se comienza uno para el día del Shabbatón, que es panes sin levadura. Entonces al día siguiente ya estaban ya todos ahí, y Jesús ya está sepultado, teniendo una reunión. Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id
y asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos tenían un pensamiento de que si estaban ahí vigilando, y yo me imagino, ellos dijeron, tal vez sus discípulos vengan y lleven el cuerpo, ¿no? Y digan que resucitó. Y dice que ese comentario se difundió en esa época, y hasta esta época los judíos creen que eso fue lo que pasó. Que los discípulos robaron el cuerpo y después empezaron a enseñar que Jesús resucitó. Pero vamos a pensar, si eso fuera cierto, que ellos robaron el cuerpo y ellos saben bien que Jesús no resucitó, ¿por qué ellos con tanta fe predicaban la resurrección? Inclusive al grado de hasta perder la vida. Porque uno de los primeros mártires fue Jacobo, discípulo de Yeshua, que fue muerto a espada. Y después Pedro fue encarcelado y al día siguiente le iban a ejecutar también. Y si él estaba enseñando una mentira, él hubiera dicho, no, ahora me doy cuenta que todo era mentira, yo había sido, no, perdónenme por favor. Pero él está dispuesto a morir por esa disque mentira. Entonces la prueba que nosotros hoy tenemos para asegurar de que ellos creyeron y vivieron y vieron la resurrección de Yeshua es que dieron su vida por eso. Dieron su vida. Todos los apóstoles murieron, solamente Juan murió de viejito, pero también estaba dispuesto a morir por Yeshua. El apóstol Pablo también murió creyendo que esto era verdad. ¿De dónde él creyó? Si él al principio los perseguía, si él al principio los encarcelaba. ¿Por qué él creyó que esto era verdad? Porque el mismo Yeshua le apareció. Así de simple. El mismo Yeshua le apareció y le habló. Y por eso él pudo comprobar. También 2 puntos claves para Pablo. No solo porque Yeshua le apareció y le habló en visión, sino también él era erudito en las escrituras y él podía comprender, esto está en la palabra, esto dice la palabra, esto no puede ser falso. Por eso ellos pudieron continuar. Entonces, lo único que nosotros tenemos de certeza de que esto es cierto, que Yeshua resucitó y subió a los cielos, es que ellos dieron su vida por esto. Y sus seguidores también. Porque hoy en día muchas personas ya no son capaces de esto, porque pasando los años, esto ha ido ya metiéndose con mucha levadura. Por eso que Yeshua le dijo a Tomás, más bienaventurados son los que van a creer sin haber visto, porque ellos van a tener que pasar una prueba de fe increíble. Pero vos viendo, creete es fácil. Pero a los que no han visto y logren creer, ellos son más bienaventurados. Por eso las personas de este tiempo, con estas dificultades que hay, y logran creer que Yeshua resucitó, esos sí son benditos. Esa es la verdadera bendición. Si logran creer. Ustedes saben que hay creyentes que vos le preguntás directamente, ¿vos crees en la resurrección? No, yo creo que al morir ya uno se va al cielo y vive como paloma o ángel. O si no, como algunos dicen, ñamanó ya opama pepe. Una vez que uno muere, opama pepe, se acabó todo. Muchas personas así creen, así están convencidos. Pero nosotros estamos seguros. ¿Por qué estamos seguros? 2 cosas nosotros nos aseguran. 1, la fe es la convicción de lo que no se ve. Significa que Dios tiene que poner en nuestro corazón esa fe. Algo que no vemos, pero estamos convencidos. Y 2, tenemos su escritura. No hay otra forma. Si vos no crees en su escritura, si vos no escudriñás, no investigás, tu fe se va a morir. Igual, si vos tenés la escritura, pero Dios no pone la fe en tu corazón, difícil es que pueda creer. Difícil. Él, su espíritu, su ruach, tiene que poner en mi corazón el que yo pueda creer. Por eso es que Yeshua le decía a Nicodemo, el nacido de nuevo no es como uno piensa, no es físicamente, es algo que no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es. Es algo sobrenatural. Es un don. Es una manifestación
milagrosa. Eso es creer, no estamos hablando de milagros, si apareció algo, no. El que vos puedas creer que Yeshua resucitó es una acción milagrosa, pero ese es el tema para el siguiente culto, donde vamos a hablar ya detalladamente de la resurrección. Entonces hoy que hablamos de lo que representaba el ser preparado para sepultarse. Todos nosotros un día tendremos que ser sepultados. Somos semillas. Y si no somos sepultados, igual vamos a ser cambiados, pero tenemos que ser preparados para producir fruto que produzca cosa